¿Alguna vez has oído hablar de la Guerra Olvidada? Hoy vamos a desenterrar la historia de un conflicto que partió una nación en dos y que, hasta el día de hoy, técnicamente nunca ha terminado. Hablamos de la Guerra de Corea, una herida abierta en el corazón de Asia. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que retroceder a 1945. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón, que había colonizado Corea durante décadas, se rinde. Los aliados deciden dividir la península temporalmente por el famoso Paralelo 38. El norte quedaría bajo la administración de la Unión Soviética y el sur bajo la de Estados Unidos. La idea era reunificar el país pronto, pero la Guerra Fría tenía otros planes. Rápidamente, estas dos zonas de ocupación se convirtieron en dos estados con ideologías opuestas. En el norte, Kim Il-sung, apoyado por Moscú, estableció un régimen comunista, la República Popular Democrática de Corea. En el sur, con el respaldo de Washington, Syngman Rhee lideró la República de Corea, un gobierno capitalista y autoritario. Ambos líderes compartían un sueño: unificar Corea bajo su propio sistema. La tensión era palpable y los enfrentamientos en la frontera se volvieron cosa de todos los días. El escenario estaba listo para la tragedia. La madrugada del 25 de junio de 1950, el mundo se despertó con una noticia impactante. El ejército norcoreano, con un armamento superior gracias al apoyo soviético, cruzó en masa el Paralelo 38. Su avance fue fulminante. En solo 3 días, tomaron la capital del sur, Seúl. El ejército surcoreano, mal equipado y sorprendido, se desmoronaba. Parecía que la unificación bajo la bandera comunista era inminente. Pero Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados. Temían el efecto dominó. Si Corea caía, otros países de Asia podrían seguir el mismo camino. Rápidamente, consiguieron que las Naciones Unidas condenaran la invasión y aprobaran la formación de una fuerza multinacional para defender a Corea del Sur. Aunque 16 países enviaron tropas, la realidad es que el contingente era, en su inmensa mayoría, estadounidense, liderado por un general legendario y polémico, Douglas MacArthur. La situación en el terreno era desesperada. Las fuerzas surcoreanas y de la ONU habían sido empujadas hasta un pequeño rincón en el sureste de la península, el llamado Perímetro de Pusan. Aguantaban como podían, pero el colapso parecía cuestión de tiempo. Fue entonces cuando MacArthur ideó una de las jugadas militares más audaces de la historia: el desembarco de Incheon. Incheon era un puerto cercano a Seúl, pero con unas condiciones terribles para un desembarco: mareas extremas, corrientes peligrosas y defensas costeras. Era una apuesta increíblemente arriesgada. Sin embargo, el 15 de septiembre de 1950, la operación fue un éxito rotundo. Las tropas de la ONU desembarcaron, pillando a los norcoreanos completamente por sorpresa. Cortaron sus líneas de suministro y los atraparon entre dos frentes. En cuestión de semanas, las fuerzas de la ONU no solo habían liberado Seúl, sino que habían hecho retroceder al ejército del norte más allá del Paralelo 38. El éxito fue tan grande que el objetivo de la misión cambió. Ya no se trataba solo de defender al sur, sino de unificar toda Corea bajo un gobierno pro-occidental. Las tropas de la ONU cruzaron el Paralelo 38 y avanzaron implacablemente hacia el norte. Capturaron la capital norcoreana, Pyongyang, y continuaron su avance hacia la frontera con China en el río Yalu. MacArthur prometía que los soldados estarían en casa para Navidad. Pero había un gigante observando atentamente: la China de Mao Zedong. El gobierno chino había advertido repetidamente que no toleraría la presencia de tropas estadounidenses en su frontera. MacArthur ignoró las advertencias, convencido de que China no se atrevería a intervenir. Fue un error de cálculo catastrófico. En octubre de 1950, cientos de miles de voluntarios del Ejército Popular Chino cruzaron sigilosamente el río Yalu y lanzaron una ofensiva masiva por sorpresa. Las fuerzas de la ONU,
dispersas y exhaustas por su rápido avance, fueron arrolladas. La retirada fue caótica y brutal, especialmente en lugares como el embalse de Chosin, donde los marines estadounidenses lucharon por su supervivencia en condiciones árticas contra un enemigo que los superaba masivamente en número. La guerra dio un giro de 180 grados. Las fuerzas chinas y norcoreanas recuperaron Pyongyang y volvieron a tomar Seúl en enero de 1951. La capital surcoreana cambiaría de manos hasta 4 veces durante el conflicto, dejando la ciudad completamente en ruinas. El frente de batalla finalmente se estabilizó cerca de donde empezó todo, el paralelo 38. A partir de ese momento, la guerra entró en una nueva fase. Dejó de ser una guerra de movimientos rápidos para convertirse en una brutal guerra de desgaste, muy similar a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los soldados de ambos bandos cavaron kilómetros de trincheras y lucharon encarnizadamente por colinas sin nombre, que no tenían más valor estratégico que el de desgastar al enemigo. Colinas como Pork Chop Hill o Heartbreak Ridge se convirtieron en sinónimos de masacre. Mientras tanto, en el aire, se libraba otra batalla. Los cielos de Corea del Norte, conocidos como MiG Alley, fueron el escenario de los primeros combates a gran escala entre aviones a reacción. Los F-86 Sabre estadounidenses contra los MiG-15 soviéticos, a menudo pilotados por los propios soviéticos de forma encubierta. Las negociaciones de paz comenzaron en julio de 1951, pero se prolongaron durante 2 largos y sangrientos años. Los principales puntos de discordia eran la línea exacta de la frontera y, sobre todo, el destino de los prisioneros de guerra. Muchos prisioneros chinos y norcoreanos no querían ser repatriados a sus países de origen, algo que los comunistas no podían aceptar. Mientras los diplomáticos discutían, los soldados seguían muriendo en el frente. Finalmente, varios factores ayudaron a desbloquear la situación. La muerte de Stalin en 1953 y el agotamiento general de todas las partes empujaron hacia un acuerdo. El 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio de Panmunjom. Es crucial entender esto. No fue un tratado de paz, sino un alto el fuego. Técnicamente, la guerra nunca terminó. Se estableció una zona desmilitarizada, DMZ, una franja de 4 kilómetros de ancho, que hoy es una de las fronteras más fortificadas del mundo. El coste de la guerra fue aterrador. Se estima que murieron entre 3 y 4 millones de personas, la mayoría de ellos civiles coreanos. La península quedó devastada, con ciudades y pueblos reducidos a escombros. Para Corea, fue una guerra civil que formalizó la división de su pueblo, separando a millones de familias, muchas de las cuales nunca volverían a verse. Hoy, Corea del Sur se ha convertido en una potencia económica y una democracia vibrante. Corea del Norte, por otro lado, es uno de los regímenes más aislados y totalitarios del mundo, con un programa nuclear que mantiene en vilo a la región. La guerra olvidada dejó un legado que perdura, una herida que sigue definiendo la geopolítica de Asia y la vida de millones de personas. La paz en la península de Corea sigue siendo una asignatura pendiente. Espero que esta historia te haya ayudado a comprender un poco mejor este complejo conflicto. Si te ha gustado el video y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes eventos que han moldeado nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.